intermediotbx.com es la dirección donde nos pueden ver, y si nos están viendo, muchísimas gracias. Además, mándenos sus mensajes en @intermediotbx.com y en Facebook, Intermedio Programa, todos los mensajes, todas sus preguntas, todas sus sugerencias. Claro. Aquí las vamos a pasar y las vamos a leer. Hoy nos acompaña. Caray, Algo qué le viernes, pasa, qué viernes. Es que el calor, hermano, el calor. Es que es viernes, dice, es que es viernes. Hoy nos acompaña el director de Legal Enterprise de México, Normando Granados, el doctor Normando Granados, que nos hablará de los temas, los amparos y la protección de los mismos. Doctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, a tu auditorio. Hola, corazón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Oiga, doctor, pues un tema, pues en el argot jurídico, en los abogados, es siempre los amparos. Sí, es correcto. Tenemos la palabra amparo como algo que es recurrir ante una justicia superior para efectos de que revisen todos los actos de autoridad que puedan ser violatorios de garantías, que puedan irrumpir con nuestros derechos humanos que son inalienables. La modificación del 2011 en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución nos dice que todos los tratados en materia de derechos humanos se incorporan inmediatamente a la Carta Magna, quiere decir que forman parte de la Constitución, y el 133 nos dice que es ley suprema la Constitución sobre toda la nación, y si forman parte de los tratados, por lo tanto, los derechos humanos y las garantías que en los mismos se contemplan también forman parte de esto. ¿Cómo un ciudadano mexicano puede acceder a un amparo? Para poder acceder a un amparo, lo único que requiere es estar en el territorio nacional. No necesita ser mexicano. Toda persona o todo individuo que esté dentro del territorio nacional está siendo beneficiario y garante de todos los derechos humanos que contempla la Constitución. ¿Sí? Para estos efectos, cuando existe un acto de autoridad, cualesquiera que ésta sea, dentro o fuera de juicio, si el mismo requiere que se agote un recurso primero, que puedas modificar el acto que se está reclamando, se tiene que ir primero por lo que se llama principio de definitividad. Si en un momento dado no es reparable a través de otro recurso, otro procedimiento dentro del juicio, o es fuera de juicio y no hay ninguna otra instancia que lo pueda modificar, nos vamos directamente a través del juicio de amparo. Hay dos tipos: el amparo indirecto, que es aquel contra actos que no son sentencias definitivas o laudos, y el amparo directo, que va contra las sentencias aquellas donde te dicen ya la perdiste, ya no hay nada más que hacer, incluso en apelación se te confirmó, ya no tienes más que hacer. Vámonos en el amparo directo, para efectos de que una autoridad federal, en el caso de los amparos indirectos, juzgados de distrito, amparos directos, tribunales colegiados, revisen la actuación de la autoridad, observen los conceptos de violación que nosotros referimos, que es cómo se nos violó nuestras garantías, que lo utilizamos normalmente en silogismos: una premisa mayor, que es la ley, una premisa menor, que es lo que sucedió en realidad, y una conclusión que viene siendo la inaplicación de la norma jurídica y la fundamentación al caso concreto que nos ocupa. Para ello, la autoridad federal revisa, ve que los conceptos de violación, aunque sea solo uno, esté fundado, basta para que conceda los amparos. Hay dos formas de conceder los amparos para efectos, que quiere decir que la autoridad tendrá que revisar y emitir un nuevo acto o una nueva determinación, y un amparo que es de plena jurisdicción, donde ya la autoridad federal dice: eres muy baboso tú, autoridad, yo voy a determinar qué es lo que se tiene que dictar en este caso, y es lo que se llama plena jurisdicción. Ok, ahora, usted tocó hace rato una palabra que dijo laudos. Así es. En Tabasco, en este momento, Está en boga esa palabra laudos, sobre todo en ciertos municipios de nuestra entidad. Jalpa de Méndez, para empezar. Jalpa de Méndez Tenemos es uno de los Macuspana, municipios. Centla, y estamos próximos claro, con otros. pero destacamos mucho el municipio de Jalpa de Méndez porque la Suprema Corte de Justicia ya mandó la orden de que se separara del cargo al presidente municipal Domingo García Vargas por los atrasos en los laudos. Hay algo a lo que yo te tengo que referir. Los laudos son las sentencias en materia laboral. Los laudos refieren si el trabajador tiene o no derecho a reclamar ya sea su reinstalación, el pago de indemnización y todas las prestaciones que no le fueron cubiertas, y la Junta Local o Junta Federal, en el caso de la competencia que corresponda, determina: tu trabajador tienes derecho o no tienes derecho a las prestaciones que reclamas. A eso se le denomina laudo. Desafortunadamente, en materia laboral no hay más recursos y se tiene uno que ir en amparo. En el caso que nos ocupa, se fueron en amparo, y en el amparo se los concedieron y obligaron a efectos de que el ayuntamiento cubriera el importe de los laudos. Son 3 trabajadores a los cuales se les tenía que pagar una cantidad determinada, y no se puede decir: ¿sabes qué? Pues no tengo, no te voy a pagar. Es tu obligación, cuando tienes una demanda que recibes de orden laboral, hacer una previsión y separación contingente.
a prevención de que si pierdo el juicio voy a tener que pagar esta cantidad, como quiera. Si el trabajador continuara trabajando, seguiría devengando los salarios que van a ser a final de cuentas el cúmulo de lo que vas a tener que pagar en el laudo. Una persona inteligente, o al menos que tiene pericia en administración, sabe perfectamente que cuando recibes una demanda laboral vas a prevenir de tus economías, en este caso capítulo 1000, para efectos de que si pierdes el juicio lo puedas pagar, y si no lo pierdes, bendito sea Dios, vienen siendo ahorros que pueden aplicarse en el mismo rubro. Lo que sucede en este caso es que la autoridad federal ordena el cumplimiento del laudo, no se demuestra y hacen caso omiso y se promueve el incidente de inejecución de sentencia. El incidente de inejecución de sentencia es fuera de juicio y previene decirle a la autoridad responsable, en este caso al Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, demuéstrame que cumpliste la sentencia. No lo pudo demostrar, puso 1000 excusas, simple y sencillamente hace un proyecto mediante el cual, de acuerdo a la ley de amparo, te dice, una vez que no cumplas una sentencia de amparo y no acredites justificadamente por qué o por qué la vas a retrasar o que resulte imposible, emite un proyecto de determinación a la Corte, en este caso el Tribunal Unitario de Circuito, colegiado de circuito, emito un dictamen, la Corte lo aprueba y lo que procede es lo siguiente: ninguna otra mentira más de la que les hayan dicho, es separar del encargo al funcionario y ponerlo a disposición del juez de distrito a través del Ministerio Público Federal porque cometió un delito especial que se llama incumplimiento de sentencias de amparo. El hecho de que yo haya depositado un cheque en garantía y que ya lo demás te pago en 2015 no es cumplimiento sustituto. Y tampoco exime de responsabilidad, quizás pueda atenuarla, pero no lo exime. No es cierto que no lo vayan a quitar de ahí. Esta persona, desafortunadamente, con fuero, tiene que ser el Congreso que promueva el juicio político, en una mayoría absoluta determine que procede y le quiten el fuero, y entonces sí, te lo pongo a disposición a autoridad federal. Si no lo hacen, podría entrar en complicidad el Congreso del Estado y los diputados. Y sería gravísimo eso. Por supuesto, imagínate, nos quedamos sin 35 diputados y van todos para el bote. Entonces se equivocó la Suprema Corte de Justicia. No, Al el que se contrario. equivocó fue el que manifestó ayer que no iba a pasar nada. Se equivocó el gobierno del Estado de Tabasco, que desconoció esa sentencia, ¿no? Es correcto. Es que uno tiene la duda y quiere aclarar. Ya a estas alturas del partido ya no nos extraña nada en ese tipo de errores, ¿no? Las negligencias, la incompetencia, yo siento que deberían tener, aunque sea un abogado ahí que les hablara al oído y les dijera no vayas a meter la pata. Sin embargo, pues quienes manejamos la materia de amparo sabemos perfectamente que cuando te cae una sentencia de amparo hay que cumplirla inmediatamente o antes para evitar caer en un delito grave del orden federal. La federación que está haciendo bypass, que quiere decir me brinco a la terminal y le digo, ¿sabes qué? Esto no lo pudiste hacer, perfecto, te pongo a disposición, pónganme a otro que sí lo cumple e infórmenme de cómo se cumplió. No hay vuelta para atrás. Una orden de carácter judicial federal en amparo es inatacable. Ya no le voy a pensar. Si yo no tengo cómo, empeño, busco, veo, saco de mi bolsa, pero yo no me quiero ir al bote. Y muchos alcaldes están en riesgo de esto, ¿verdad? Varios van a pasar ya por este trago amargo. Yo les sugeriría que antes de que otra cosa suceda, avienten sus moneditas. Ahora, si es responsable el alcalde anterior porque no previno, ok, perfecto, fíncale responsabilidad, pero mientras no deje de cumplir la sentencia de amparo, ¿no? Ahora, en el caso de los particulares, ya saliéndonos de la polémica política, en el caso de los particulares podemos recurrir a la autoridad federal para efectos de enterarles de una situación que está vulnerando mis garantías. Lo único importante es tener interés legítimo, no nada más interés simple, sino interés legítimo que afecta directamente mi patrimonio, mi persona, mis derechos. Ponérselo de conocimiento, se solicita un informe previo de si es cierto o no el acto reclamado y un informe justificado de por qué lo hiciste. El juez lo que hará en la audiencia constitucional, recibir las pruebas que se ofrezcan y en un momento dado citar para sentencia, donde se falla si la justicia de la Unión protege o no al gobernado, que tiene la garantía de siempre ser escuchado y vencido en juicio. Cuando eso no sucede, está el amparo. Cuando te violan tus garantías fuera de juicio, ahí está el amparo. Y cuando necesites un abogado, pues ya saben perfectamente con quién pueden recurrir. Claro. Pero lo que no deben de hacer, y yo se lo conmino a las demás autoridades, no dejen de cumplir las sentencias de amparo. No tiene caso de que sean, más allá de funcionarios ineptos, también se conviertan en delincuentes. Eso no es correcto. Tabasco no se merece ese tipo de funcionarios. Así es, sí. Sin duda un tema muy interesante, Sí. de este día de los amparos y la protección de los mismos. Licenciado, ahora, ¿cuál es en Tabasco, hay alguna instancia donde podamos ir a solicitar algún amparo por cualquier tipo de caso?
El Palacio de Justicia Federal está sobre el malecón del otro lado de las gaviotas. Ahí son las oficinas centrales del Poder Judicial de la Federación. Tiene una más que está acá en Reforma, en Atasta, pero es el juzgado primero. ¿Me recuerdas que en las inundaciones se fue al agua y el primer piso quedó inhabilitado? Mandaron el primero de distrito para allá. Entonces los amparos solamente son federales. Los amparos solamente son federales. No, hay algunos estados que manejan tribunales constitucionales, pero se manejan de otra forma. El amparo es derivado de la ley federal que se denomina Ley de Amparo Reglamentaria, el artículo 103 y 107 constitucional. Ah, ok. Entonces, si tú necesitas un amparo, puedes hacerlo por misma comparecencia, te digo, incluso estando tú detenido, no tienes abogado, no te viene a ver tu suegra ni ningún familiar a donde estás preso, le dices al Ministerio Público, no tengo manera de asistirme de nadie, el defensor, por favor, promuéveme un amparo por mi libertad, no, lo quiero hacer, entonces yo de comparecencia le digo al Ministerio Público, ¿sabes qué? Solicito el amparo de la Justicia Federal, por favor, tómame una comparecencia donde estoy solicitando amparo, y él tiene la obligación de enviar ese escrito a la Oficialía de Partes Común, y el juzgado de distrito, que tenemos 4 aquí en Tabasco, que reciba la demanda, le da entrada, pide la ratificación, se verifica y para adelante. Consulten a un abogado y muy fácilmente les podemos realizar un amparo. Cuando alguien solicita un amparo, ¿cuántos días tarda en proceder el amparo? Un amparo básicamente no es ya de repente me pongo un escudo. Se existe un procedimiento específico. Primero, que exista la radicación de la demanda de amparo, que se acredite que existen las partes, que está todo correctamente completo, sí. Y además se abre un incidente que se llama de suspensión. Suspensión, que es que el acto reclamado, lo que te está lastimando, lo que te está doliendo, deje de ejecutarse o suspenda sus efectos por parte de la autoridad hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo. El amparo continúa como juicio como tal, se reciben pruebas, se hace el desahogo y se dicta sentencia, y la suspensión lo que hace es que te dejen de estar lesionando tus intereses hasta que no se resuelva el amparo. Si no te lo conceden, pues vuelve a surtir efectos y vas a quedar en las mismas, pero cuando tienes razón, normalmente tenemos la oportunidad de la protección de la justicia federal. Ay, pues de verdad que es un tema muy interesante, creo que sí, y además hay creo que para más, ¿no? Desgraciadamente el tiempo tampoco nos da muchísimo, pero yo quisiera también saber sus redes sociales. Para que... En redes sociales nos puedes encontrar en Facebook como LEMEX SC o Posgraduados en Derecho, es el Colegio Latinoamericano de Posgraduados en Derecho, que también está vinculado a Legal Enterprises de México, y en próximos, este mes de octubre vamos a subir conferencias relacionadas específicamente a derechos humanos, amparo, la modificación de la ley de amparo y el impacto en los derechos humanos, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y el principio de convencionalidad en relación a los tratados internacionales, derechos humanos y aplicación en México. Todos se los vamos a subir en videos en síntesis, son gratuitos absolutamente para que ustedes los descarguen, incluso las presentaciones, y tenemos un acuerdo con las universidades en Tabasco para proporcionarles este tipo de capacitaciones. Qué bien, conferencias y demás. Gratuitas. ¿Y saben en qué universidades tal vez estén? Tenemos ya cerrado con Autónoma de Guadalajara, UVM, Universidad Olmeca y la UJAT estamos por firmar ya. Esto es en afán de que la cultura jurídica se haga diseminada y no sea cobrable en un momento dado, al menos para las primeras etapas en las que estás determinado si eres o no eres abogado, incluso como público en general. Habrá especializados que ya será para los cuerpos y los colegios de abogados, que ya lo haremos en cursos especiales. Sumamente interesante, Luisito, y también invitarle a toda la gente, a todos esos alcaldes que no saben, que lo llamen, va, que lo busquen. La verdad que el doctor, el tocayo Normando Javier Granados, pues un especialista en derecho y todo el rollo de los laudos. A eso nos que lo llamen, ¿verdad? Que nos busquen, o que busquen a muchos de nuestros colegas que son bastante competentes, no nada más legal en el país, hay muchos para que no tengan problemas, ¿verdad? Para que se pongan el parche antes de que salga el grano. Nosotros somos más eficaces cuando somos preventores que cuando apagamos el fuego. Así que ya saben, los amigos alcaldes, pongan sus barbas a remojar y llamen a Legal Enterprises. Y también a Legal Enterprises. También, perfecto, te lo podemos cobrar en terminal. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Cada semana que tenemos un tema diferente, aprendemos algo nuevo. Cada día se aprende algo nuevo. Hemos estudiado Derecho ya, La otra vez que nos iban a convencer para estudiar Derecho, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, cada quien, ¿no? Pero yo los admiro, de verdad tienen mucho conocimiento. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por acompañarnos. El intermedio siempre los recibe con los brazos abiertos. Y nos vemos el próximo viernes. Sí, nos vemos la próxima semana. Y bueno, nos vamos a ir a un corte. Esto es El Intermedio.